Ok, pues hoy chicos tenemos un invitado súper especial que es Víctor. ¿Cuál es su nombre completo, Víctor? Que ahora se me ha ido. Víctor Bravo Matilla. Víctor Bravo Matilla, que es médico eh, y ahora nos explicará a qué se dedican. ¿A qué te dedicas en estos momentos, Víctor? Pues yo soy residente de primer año de endocrinología y nutrición. Ya salí aquí en el canal de Rafael hablando sobre cuando pasé mi top, pero bueno, también quiero aportaros en este sentido sobre el tema de la dieta, el estilo de vida saludable, el fitness, que también me dedico a ello. Yo soy residente de endocrino, ¿vale? Y quería elegir esa Genial. especialidad porque es la que más relación tiene con esto de lo que vamos a hablar hoy, del adelgazamiento, la vida saludable. Nos dedicamos mucho a la obesidad, las complicaciones que se derivan de ella, a la diabetes, tanto la tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y otras patologías endocrinas. El hipotiroidismo, que también es muy frecuente, hipertiroidismo. Nos dedicamos sobre todo los endocrinos a eso, aunque también tenemos una visión, digamos, holística de la medicina, porque no nos dedicamos como otras especialidades, por ejemplo puede ser la urología, que se dedica al aparato genital masculino y al aparato excretor urinario. Nos dedicamos, por ejemplo, hablamos de páncreas y hablamos de diabetes, hablamos de enfermedad cardiovascular porque la diabetes está ligado a trastornos vasculares, hablamos también de sistema nervioso porque también puede haber en la hipófisis problemas de Sí. macroprolactinomas que acaban comprimiendo alguna parte del cerebro y acaban provocando síntomas neurológicos. Es decir, no nos limitamos a una Ujú. zona concreta del cuerpo, sino que intentamos abarcar mucha medicina, Claro, entendiéndola como una comunicación entre un órgano y otro a través de hormonas, claro. neurotransmisores que a su vez son hormonas. Nos dedicamos sobre todo a esas cosas, Rafael. Qué bueno. Oye, y a mí te decía que es un tema que me interesa mucho, por ejemplo, el tema básicamente del sobrepeso, porque, Sí, corrígeme si me equivoco, en España, por ejemplo, el 60% de las personas tienen sobrepeso y de esto es un buen porcentaje, además tienen obesidad. Es algo así, ¿verdad? sí. El 60%, como tú dices, 2 de cada 3 personas que nos vamos a encontrar por la calle, 2 de cada 3, es un número altísimo, tendrán o sobrepeso u obesidad, o las dos cosas, Sí. una de las dos, o sobrepeso o obesidad. Y la gente, realmente yo recibo muchas veces quejas de la gente, bueno, demandas de la gente de que intenta adelgazar, intenta estar en su peso y no lo consigue de ninguna manera. O sea, que es un tema muy importante en psicología. Entonces, Totalmente. hay un primer punto que me gustaría decir sobre eso, que yo considero uno de los más importantes, ¿no? Iremos viendo más, pero uno de los más importantes para mí es por la parte psicológica, es comer emocionalmente. Sí, Muchísima gente come de manera emocional. ¿Qué significa eso? Que comen para como un placer que palía, que contrarresta un displacer, ¿no? Un mal rollo, ¿no? Algo, exacto, un sentir emocional de cualquier tipo. Ya puede ser tristeza, ansiedad, aburrimiento o lo que sea. Entonces, bueno, exacto. entonces sobre eso voy a comentar una cosa rápida que yo creo que es la ley de oro para este tema en concreto, ¿no? Y luego pasaremos a otros temas, que es el siguiente. Mira, yo nunca como emocionalmente, nunca, nunca. ¿Pero por qué? No es porque tenga mucha fuerza de voluntad ni nada que se le parezca, para nada. Lo hago porque estoy muy convencido de lo siguiente que voy a decir ahora. O sea, comer emocionalmente es siempre un error, es siempre una tontería increíble. ¿Por qué? Porque fíjate, yo sí tengo un problema, por ejemplo, me ha dejado la novia, Hacienda me persigue, ¿sabes? Por cualquier problema. Es verdad que me siento mal y es verdad que podría darme un placer como para contrarrestar, porque eso en la vida cotidiana es verdad que funciona un poco. Vale, pero imagínate que yo pienso ahora, ostras, mira, como me persigue Hacienda y dentro de 5 días tengo la inspección, estoy fatal. Vale, pero me voy a comer un donut de chocolate, ¿vale? Entonces, es verdad que me va a dar un placer, pero vamos a ver, yo te pregunto, Víctor, ¿cuánto tardas tú en comerte un donut de chocolate? Nada, cuestión de minutos, segundos, O sea, no llega, yo creo que en 2 minutos ya te lo has papeado, o tres, no llega a menos. 5, ¿sabes? Depende de lo Vale. grande que sea. Exacto, pero te lo comes rápido. Entonces, vale, ok.
justo después de haberme comido el donut, ¿cómo estoy con el rollo este de Hacienda? Igual. Igual. Igual estoy igual de preocupado, ya ha pasado. Vale, tú me dices, hostia, pero te has distraído con placer 2 minutos. Ya, pero es que el día tiene 24 horas. ¿Qué me estás contando? Es que no sirve de nada. Y Vale, todas las calorías que te aporta eso, que no te aportan nada, o sea, te aporta calorías extra que no te están nutriendo. Eso también lo podemos comentar, claro, Rafael. Una cosa son las calorías y otra cosa es la nutrición que exactamente. eso te aporta. Entonces, joder, pues yo no lo hago porque es absurdo, si me voy a quedar igual, o sea, no sirve de nada. Vale, pero alguien podría pensar, bueno, Rafael, pero no podría ser diferente si te metes donuts, donut tras donut, durante 2 horas. O sea, me compro una mega caja de donuts, ¿no? Y entonces le voy dando, le voy dando. Entonces son 2 horas. Vale, de acuerdo, pero mi pregunta es, y te lo pregunto a ti, Víctor, vale, ok, después de esas 2 horas, ¿el problema de Hacienda habrá desaparecido? Jamás. No, Ese no ya será la voy a estar solución. igual. O sea, vale, tú me dices 2 horas, ¿vale? Pero el problema va a ser igual y yo voy a volver a estar todo ansioso. Pero cuidado, además voy a tener un problemón Y ahora. además tendré problemón Por, alimenticio, claro, hormonal, porque, psicológico. claro, voy a estar fatal porque me voy a sentir un cerdo de la peor especie a todos los niveles, gordo, empachado, un subidón de azúcar que me va a poner mal. O sea, es decir, que voy a tener 2 problemas. Eso sí que no lo hago ni loco tampoco. Claro, tenías un problema, ahora tienes 2 o 3 o 4 o Sí. los que se deriven. Y el otro igual, o sea, lo de Hacienda igual encima, ¿no? Entonces digo, Dios mío, eso sí que es un fracaso. Entonces, ¿qué sucede? Que llego a la conclusión de que comer emocionalmente no funciona jamás, ni pequeño, ni grande, ni medio. O sea, un desastre. Entonces, ¿qué hago? No lo hago nunca, nunca, bajo ninguna excepción. Oye, si estoy mal por alguna razón, tengo otras opciones. Por ejemplo, me puedo ir a caminar, escuchando música. Hombre, pues me canso, me distraigo un poco, puedo hablar con alguien. Bueno, eso también me va un poco bien, puedo hacer deporte o puedo no hacer nada incluso. Joderme y punto y aprender a que pase eso. Eso Vale, es, Rafael. todo eso es mucho mejor que una cosa que no funciona en absoluto, que además te provoca problemas. Entonces, una vez reflexiono esto y lo tengo claro y no lo hago nunca, 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 es muy fácil hacerlo. Jamás. Ni Sí, pequeño sí. ni grande. Si me permites decir ahora, Claro, Rafael, ya está. lo que has comentado al principio sería un poco psicología cognitiva que tú explicas siempre de me doy cuenta que esto es irracional, Eso por lo tanto no lo voy a hacer porque es una conducta absurda, por lo tanto pues fracasada. no tiene sentido que la haga. Exacto. Pero también esta serie de trastornos a nivel psicológico también lo explicas tú muy bien con la psicología conductual, como has venido hablando de los 4 pasos, tendría mucho que ver, y ahora te lo pregunto yo, si tú has tenido algún paciente así, si le has tenido que decir, vale, cognitivamente nos damos cuenta de que esto es así, tú lo comprendes, es verdad, tú te sientes así, te das el atracón, te sientes fatal, pero ahora no eres capaz de controlarte. Eso es porque tienes que acostumbrarte a convivir con el impulso, Eso. aguantar el impulso y nos puede pasar a todo en cualquier medida aunque no tengamos esto. Por ejemplo, la ansiedad por mirar las notificaciones del teléfono móvil y te quieres desenganchar del teléfono móvil. En principio vas a tener la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, lo vas a tener elevadísimo, vas a querer tu dosis de dopamina para mirar tu teléfono móvil, al igual que quieres la dopamina que te va a dar el ultraprocesado, la caña de chocolate, el donut, el bollo que te vaya a comer. Tú quieres esa dosis de dopamina en tu cerebro, pero tú tienes que aguantar, como la ansiedad, como el TOC, tienes que aguantar, tienes que decir, voy a hacerme este ayuno de dopamina, no voy a tener, no quiero esa dopamina en el cerebro, no quiero eso, y voy a empezar a educar a mi cerebro a Exacto. obtener placer ejerciendo autocontrol. Si yo Exacto. soy capaz de dominarme a mí mismo, voy a acabar sintiendo mucho placer, igual o más, porque ya eres dueño de ti. No hay más placer que ese. Entonces, este caso, por un lado, se trataría con cognitivamente Sí. en el paciente que se vea predispuesto a decir, me doy Exacto. cuenta que esto es una gilipollez, paso. Pero habrá otro tipo de paciente que necesitará los 4 pasos, igual Exacto. que hemos visto antes. No sé si has tenido tú algún paciente que lo has tenido que Sí, hacer así. totalmente, ¿eh? Lo has dicho, coincido 100%. Por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno en psicología que se llama trastorno por atracón, que todos los días
eso de los donuts lo hacen, se han acostumbrado a prácticamente todos los días o 2 o 3 veces por semana, se pegan un mega atracón de algo. Y 2 horas, durante 1 hora, 2 horas, venga a comer toda clase de porquerías. Estas personas ya tienen un trastorno, ¿no? Trastorno por atracón. Y ellos, para revertir eso, para volver a la normalidad, tienen que aplicar los 4 pasos. Y tienen que Claro, aguantarse, no hacer el atracón, y aguantar todo el impulso, todo ese que en inglés se llama craving, o craving. esa necesidad imperiosa psicológica de tomarlo. Aguantarlo y aprender que eso irá reduciéndose, reduciéndose, reduciéndose. Es que es igual con el tabaco y otras drogas. Sí, sí, Este tipo de alimentos, además, Rafael, lo que hacen es que nos hackean el cerebro, por así sí, decirlo. sí, Porque este tipo de productos, porque la gente al final no se da atracones con alcachofa, precisamente. exacto. Nos damos atracones con cosas que nos van a producir esa sensación de dopamina en el cerebro y serotonina, que nos va a aplacar esas emociones negativas que luego volverán, porque van a volver. Porque lo que has dicho antes, no estamos resolviendo el problema. Pero ahora lo que sucede es que cuando nosotros tomamos ese producto, que además encima las empresas tienen ingenieros, ingenieros que están intentando descubrir el máximo punto de crujiente, salado, con su punto justo de azúcar, grasa y sal, lo tienen todo perfectamente entramado Sí, para engancharte y ¿quién puede empezar, por ejemplo, a abrir un paquete de patatas de estas de patatas de bolsa? ¿Te comes una? No, te cepillas la bolsa entera porque no puedes parar de comer. exactamente. No puedes parar, porque Está está diseñado, preparado para eso. sí, está diseñado para engancharte, con lo cual lo mejor es hacerlo lo menos posible, efectivamente, ¿no? De hecho, hay personas que, eh, a ver, yo por ejemplo creo que esto hay una polémica, es un tema un poco polémico, a ver qué opinas tú, Víctor. Cuéntame, Rafael. Mira, yo considero que hay algunos pseudoalimentos que son bastante chungos, son nocivos, son malos, así claramente, que son estos ultraprocesados que sobre todo llevan azúcares a tope, ¿no? Entonces, a ver, eso no significa que yo alguna vez los coma y caiga en ello. Bueno, sí, pero cuanto menos mejor. Porque hay Sí, gente que cree que, y algunos son psicólogos también, que dicen, uy, Rafael, está muy mal calificar de alimentos buenos o malos, porque eso está suscitando que la gente que tiene anorexia, que tiene un pensamiento de blanco y negro, pues les trastornas más. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente. Uno, es cierto que las personas anoréxicas tienen ese pensamiento blanco y negro que tienen que flexibilizar, pero a ver, estas personas, el problema que tienen es que le han cogido miedo a muchos alimentos y a engordar. Y el miedo es siempre malo. Yo no tengo miedo, simplemente me parecen asquerosos, pero el miedo no me dan. No entro en pánico ante la idea de comerme y engordar. No, lo que pasa es que no quiero hacerlo. Entonces, es verdad que esas personas han de aprender a no tener miedo. Vale, incluso yo como deberes le puedo poner que coma uno de esos alimentos, que sistemáticamente coman esos alimentos, pseudoalimentos y esos alimentos malos. ¿Por qué? Porque quiero que no tengan miedo. Quiero que aprendan a no tener miedo y luego no los tomen. Entonces, pero eso no tiene nada que ver, es una cosa especial. Es a la gente que le tiene miedo a cosas, no han de tenerle miedo a cosas. Pero para el resto de la población, que es la gran mayoría, que es más del 95% de la población, es no le viene bien. no les viene bien. Estos pseudoalimentos, además, son adictivos. La gente no diría, no estaría tan así, no sería tan flexible con la heroína. Y dices, oye, pero un poquito de heroína no pasa nada. Tú dirías, no, no, pero ¿no ves que eso es mega adictivo? El problema es que es muy difícil meterte solo un poquito de heroína cada día. Al final terminarás chutándote a saco, como todos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos con la heroína? No tomarla nunca. ¿Por qué? Porque es devastador lo que produce una cosa adictiva. Tu mente ya no la va a controlar. Por lo tanto, lo Ujú. mejor es no tomarla nunca. Yo, de hecho, productos empaquetados de ese estilo, hace muchísimos años que no tomo. Y feliz. Claro, claro. También pasa una cosa, Rafael, que es lo que tú has comentado.
Existen pacientes con anorexia que muchas veces pues, se ingresan por las propias complicaciones que lleva una anorexia, ¿no? Una pérdida de peso extrema, un IMC bajísimo, desnutrición calórico-proteica, se tienen que nutrir incluso muchas veces por sonda nasogástrica porque es que no toleran alimentación por vía oral por eso, porque le han cogido miedo a tomar alimentos que les puedan engordar, porque tienen ese pensamiento de esto me engorda, esto no me engorda. Y Sí, sería pero horrible, sería horrible la engordarse. base de todo es el miedo a perder lo que tú has idealizado como Exacto. el peso ideal, la figura estética perfecta. Eso es lo que le tienen miedo, ese es el problema fundamental. Y entonces, ¿qué pasa? Con estas personas sí que hay veces que lo que tú has dicho es necesario que se coman alimentos ultraprocesados para eso. Por un lado, para que le pierdan el miedo a este tipo de alimentos, para que luego a largo plazo desarrollen una vida saludable y no los coman, pero también porque les tenemos que meter calorías porque es que están en las últimas. Y no hay y ante una persona que no come porque tiene miedo, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues en principio introducir alimentos muy calóricos a poca cantidad, ultraprocesados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces incluso tenemos que tener cuidado con la cantidad de calorías que metemos, porque cuando una persona está muy desnutrida y tú empiezas a meterle un montón de calorías más allá de lo que su cuerpo puede tolerar, hacen lo que se llama un síndrome de realimentación. Es decir, que se desbalancea el metabolismo, hay alteraciones iónicas, se puede llegar a alterar el pH, pasa un montón de reacciones bioquímicas en el cuerpo, mediante el cual nosotros lo que tenemos que hacer, los endocrinos nos dedicamos a eso, es Sí. a incrementar las calorías progresivamente. Y en principio muchas veces tenemos que empezar con alimentación enteral, ya sea por sonda nasogástrica, incluso, yo que sé, casos súper extremos, incluso se pueden llegar a poner gastrostomías, incluso que es como un tubito que te meten en el estómago directamente y te alimentan por ahí. Sí, Pero bueno, eso ya son casos muy especiales. sí. Pero muchas veces hay que alimentarlos por esa forma y tenemos que controlar la ingesta calórica que les metemos por ese tipo de tubos, porque si no eso te hacen un síndrome de realimentación y se pueden poner muy malitos. Entonces Exacto. tenemos que tener cuidado con eso y con ese tipo de alimentos también. Claro, porque además, ¿sabes qué pasa? Que si no, lo que estamos haciendo es un favor a la industria, a la mala industria de la alimentación, la perversa, porque les va de coña que la gente diga, no, no hay alimentos buenos o malos, no, todo depende de la medida. Claro, porque de esa manera se aseguran que la gente tome un poquito y ellos ya miran que de ese poquito vayan muy al muchito, ¿sabes? Por la propia, lo que decías tú, por la ingeniería adictiva de lo que ellos hacen. Entonces, no hacemos, les hacemos un favor a esta industria al decirles, no, un día es un día. No, hombre, no, no hay que pensar en buenos y malos, eso es muy histérico. Entonces, toma, ve tomando de vez en cuando. Claro, no, esos alimentos no deberíamos tomarlos nunca, no pasa nada. Hombre, tampoco te sientes un gusano miserable por tomarlo alguna vez, pero en realidad si puedes no tomarlo nunca, mejor. Sí, sí, Sobre todo sí, estoy sí. hablando de los ultraprocesados, empaquetados y basados en el azúcar. Sobre todo Sí. esos, porque esos son los más peligrosos de todos. Y sobre todo también porque hay un montón de productos altísimos en carbohidratos en los supermercados y al final estamos dando dietas altísimas en carbohidratos a gente que no se mueve del sofá, que no lo queman de ninguna forma, que tienen ese sobrepeso, esa obesidad, tienen resistencia a la insulina, que luego podemos explicar un poco qué es eso y qué problemas puede dar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta principalmente eso es la flexibilización de la mente. Es decir, que yo me adapte al entorno, lo que decía Darwin era, tú lo mencionas mucho, Uh -huh. no sobrevive la especie mejor, sino la que mejor se adapta, no la que más cualidades tiene, sino la que más se desarrolla esas cualidades en el entorno en el que vive. Y los seres humanos somos así, porque por eso hemos podido estar en el Polo Norte, en África, en el desierto, en un montón de latitudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir o qué tenemos que aspirar bajo mi punto de vista, tanto médico como humano, en esta sociedad en la que sí o sí vamos a estar expuestos al consumo de ultraprocesados? En lo que se conoce, Rafael, como ambiente obesogénico. Uh -huh. Vivimos en un ambiente total y absolutamente obesogénico por un montón de razones. Desplazamiento en coche, aunque vaya uno en el coche, ¿qué sentido tiene? Si te pilla 15 minutos, te ahorras 10 minutos.
¿Ya te coges el coche? Escaleras mecánicas. ¿Qué pasillo? Cuando tú entras a un supermercado, qué casualidad, a que no ves primero las frutas. ¿Qué es lo primero que ves cuando entras a un supermercado que todos nos conocemos? ¿Qué es lo que ves Dulce, primero, Rafael? los Los dulces. dulces. Eso está estudiado. También está estudiado que cuanto más cerrado es el pasillo por el que pasa, ¿por qué el pasillo de las frutas es muy amplio y por qué el pasillo de los dulces es muy estrecho? Eso está estudiado. Cuanto más tengas a la vista las cosas, más tendencia vas a tener para que lo introduzcas en el carro. ¿Por qué los paquetes de los cereales de los niños tienen tantos dibujitos, Claro, tienen tanto, uy, regalito sorpresa para el que lo compre? claro, claro. Para que diga, mami, mami, me gusta esto, cómpramelo, hazme feliz, Sí, sí, échamelo. total. Eso es la ingeniería mediante la cual se construye un supermercado está totalmente estudiada. Eso está fuera de toda duda. Son empresas que buscan maximizar sus beneficios a costa de todo. Entonces, que me pierdo un poco. Esto iba porque el ambiente obesogénico al que vivimos, lo que tenemos que aspirar es a flexibilizar la mente, a decir, mira, hoy puntualmente estoy con mis amigos, puedo comerme un ultraprocesado, no pasa nada, no le tengo miedo, no se me va a tirar a yugular, no me va a hacer la vida imposible, pero aún así, yo sabiendo que esto es malo, lo voy a comer esta vez, pero puedo estar perfectamente sin comerlo nunca y no pasa nada. Que lo comeré si toca, vale. Pero que si no lo como nunca en mi vida, no se acaba el mundo. Exacto. Oye, Víctor, yo tengo una pregunta que es que ¿por qué no es muy buena idea dejarse ir y empezar a acumular un poquito de grasa? Eh, Claro. La curvita, la sí, pancita de la felicidad, la eso, que curvita de la felicidad. ¿Por qué? a mí Porque se eso me pasa con facilidad. Si dejo de hacer deporte y de repente tengo viajes y me doy un poco a los pósters y tal, se me hace esta curvita con facilidad. Claro, ¿por qué no es bueno? Pues bueno, Rafael, es muy buena pregunta y yo siempre lo defino de la misma forma para que la gente lo pueda entender. Mm, Cuando nosotros empezamos a comer de más y gastamos poca energía, es decir, si empezamos a estar en lo que se conoce como un superávit energético, es decir, ingresamos más calorías de las que gastamos. Sí. Es la base a partir de la cual una persona empieza a engordar. Ujú. Entonces, si nosotros empezamos a comer más comida de este tipo, es muy fácil pasarnos por arriba. Es muy difícil perder peso comiendo esto, porque lo que dijimos antes te hackea el cerebro, hace que no puedas quedarte por debajo, siempre quieres más, aunque estés saciado, siempre quieres comer un helado más, siempre quieres comer una bolsa de patatas más, eso no sacia nunca. Por lo tanto, puedes seguir comiendo, puedes seguir aportando calorías. Y si encima estás sentado en el sofá todo el día viendo la tele, que por cierto, la tele en muchos estudios se ha visto asociada a obesidad, cuantas más horas, peor todavía, Claro. pues en ese estado empezamos a engordar. ¿Y dónde acumula el ser humano su fuente energética cuando le sobra? En la grasa. Nosotros tenemos muy pocas calorías almacenadas en forma de glucógeno dentro del músculo y un montón de calorías almacenadas dentro de la grasa. La grasa es el tejido de reserva por antonomasia. Los osos polares hibernan gracias a que acumulan muchísima grasa y son capaces de aguantar todo el invierno solo con esa reserva de grasa. Los seres humanos somos igual, acumulamos nuestra reserva de grasa ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la grasa es como un armario, ¿no? Un armario como el que tengo yo aquí detrás. ¿Qué pasa cuando tú en un armario vas introduciendo la ropa ordenadita? No como yo, que la tengo hecha una mierda, pero una persona decente que vaya introduciendo su ropita en el armario, ahora meto esta ropa, ahora saco esta ropa. En principio todo sigue un equilibrio y entonces se mantienen las cosas en su sitio. Pero ¿qué pasa si yo de golpe meto un montón de ropa el domingo y digo, mira, hoy no me da tiempo, la voy a almacenar toda y que sea lo que Dios quiera? Pues llegar el próximo domingo, el armario reventará y te caerá encima todo. Cuanto más grasa hayas metido, más sobresaturará la capacidad de ese armario. Digamos que el sobrepeso ya de por sí mismo ya puede saturar ese armario. No tienes que tener obesidad para haberlo saturado. Cuanto más obeso, es más probable que tú hayas saturado ya el armario de ropa almacenada. La ropa sería la grasa acumulada en forma de triglicéridos, que es como se almacena la grasa, pero que a partir del sobrepeso, y también aquí influyen factores genéticos, hay gente que ha nacido de fábrica con un armario más grande y otros que han nacido de fábrica con un armario más chico. Los que han nacido de fábrica con un armario muy grande
se les conoce como obesos metabólicamente sanos, es decir, obesidad que no llega a desarrollar complicaciones que ahora comentaré de forma breve. Pero esto incluso está discutido a día de hoy en la literatura científica porque se ve como que es una foto, que al final de la película llegará a explotar el armario igualmente. O sea, que por muy grande que sea tu armario, llegará un punto que reventará y se te caerá la ropa encima. Y esa ropa, que ya no cabe en el armario, pues la tendrás que almacenar en otros armarios que tienen en el cuerpo. Pero son armarios que no son fisiológicos. El único armario fisiológico es la chicha que tiene aquí. Sí, sí, sí. Ese es el armario fisiológico. Se te empezará a acumular grasa en el hígado, dentro de los músculos, en el páncreas, ovarios, corazón, lo que se conoce como grasa visceral. Sí. Y como no es un almacén de grasa normal, Apropiado. no es apropiado. Tu hígado no está preparado para que acumule grasa en él. Tu hígado está preparado para sintetizar factores de coagulación, para sintetizar proteínas de la sangre, para depurar, para producir la bilis, para digerir la grasa, hacer lipogénesis de nuevo, un montón de cosas que produce el hígado, pero no está preparado para acumular grasa. Tu músculo está preparado para hacer contractilidad muscular, preparado para hacer trabajo físico, pero no está preparado para almacenar grasa. Tu páncreas igual, tu corazón igual, y un montón de órganos que tiene el cuerpo igual. ¿Qué ocurre? Cuando eso se produce, tu sistema inmune lo detecta, que eso no es normal, eso no debería estar ahí. Además, esos productos, esa grasa ahí, se acaba enranciando, por así decirlo. No está en su ambiente, no está en su sitio fisiológico. Entonces el sistema inmune se da cuenta de ello. Dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto que debería estar en el armario no está en su sitio. Entonces viene y ataca eso. Y se produce lo que se conoce inflamación crónica de bajo grado. Es que tu cuerpo está permanentemente inflamado. Te sientes más hinchado, te sientes con menos energía. Estás destinando recursos de energía a atacar algo que tendrías que tener en el armario, pero que lo tienes repartido en tu cuerpo por diferentes armarios. Como además, digamos, ese órgano lo tienes cubierto de esa grasa, cada vez se debilita más la función de ese órgano, empieza a producirse lo que se conoce como resistencia a la insulina. Sí. Si quieres, paro un poco para que tú hagas un resumen, para Sí, digerir sí. un poco esta información Perfecto, que yo puedo perfecto. empezar a soltar aquí Sí, sí, y sí, no sí, sí, acabo. sí. Muy bueno, muy Haz tú bueno. un resumencillo, si Vamos a quieres. hacer un resumen, sí, es fantástico. Es decir, que tener un poco de grasa acumulada es bastante malo porque lo que está haciendo es que tú, primero, una inflamación crónica, que eso tiene muchas consecuencias sobre tu sistema, incluso sobre el Sí, sistema nervioso. Y luego también que el funcionamiento de los órganos no está funcionando tan bien, con lo que empeora tu salud en general. Esto es lo que tenemos. Por lo tanto, la grasa es mucho peor de lo que tenemos. Mira, me gustaría añadir una cosa sobre, o preguntarte sobre una cosa también, que por lo tanto es bastante importante para tu salud en general que no te dejes acumular esta pequeña grasa. Por lo tanto, comer saludablemente. Pero una cosa que te quería preguntar y añadir, y hacer deporte también va bien para mantener claro, esta exacto. función. Ahí esa es la cosa. Ahí es donde se hilan estos dos puentes que estamos construyendo. Por un lado, la pérdida de grasa y por otro lado, el aumento de la masa muscular. Tenemos que hilar estos puentes porque no debemos entender que es solamente la grasa. El músculo también tiene mucho que decir aquí. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de grasa, llega un punto que eso puedes llegar a compensarlo con tener una buena masa muscular. Y te pondré un ejemplo. Los luchadores de sumo, Rafael, luchadores de sumo, tú lo has visto, son tíos grandísimos, obesos, pero tienen mucha masa muscular. Sí, Cuando estos sujetos dejan de entrenar, dejan de competir en sumo, se vuelven diabéticos. sí, sí. Y antes Porque no el lo eran. músculo, claro, antes no lo eran, porque el músculo les estaba defendiendo de la diabetes, les estaba defendiendo de las complicaciones derivadas de la obesidad. ¿Y eso Una cómo lo hace? complicación, ahí es donde vamos a entrar, porque el músculo, esto te voy a decir, te va a chocar muchísimo, y esto es conocido, pero parece que no es tan conocido, porque si se aplicara con toda la fuerza que esto puede tener, sería revolucionario. Que es que nos quedamos antes en la resistencia a la insulina, ¿no? Sí. El músculo se infiltra por grasa y se vuelve resistente a la insulina. Para empezar por esto, tengo que hablar que la insulina es una hormona que produce el páncreas, ¿vale? Ujú.
Esta insulina lo que produce es que la glucosa entre dentro de las células, principalmente de los músculos, porque los músculos son los principales almacenadores de glucosa dentro del cuerpo. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos ejercicio, no necesitamos la insulina para transportar esa glucosa para adentro. No lo necesitamos. Digamos que el músculo, al moverse solo, digamos, no me da tiempo que la insulina llegue y haga su función. Yo tengo que cepillarme toda la glucosa y toda la grasa que tengo aquí de cualquier modo, porque lo necesito para moverme, para generar energía. Entonces, la propia musculatura, al moverse, lo que va a hacer es una translocación a la membrana de un transportador que se llama GLUT4, que lo que hace es que pase toda esa glucosa para adentro y no necesito insulina. ¿Qué le pasa a los diabéticos? Que producen un montón de insulina, la diabetes tipo 2, producen un montón de insulina para producir eso mismo que el ejercicio te está generando solamente por el ejercicio. Ejercicio de fuerza, ejercicio con pesas, ejercicio que nos cueste, que nos ponga, que no nos haga sufrir, pero que nos ponga en cierta incomodidad. Necesitamos la incomodidad, tanto psicológicamente como físicamente. Y entonces, cuando nosotros desarrollamos la masa muscular, nos volvemos sensibles a la insulina. No necesitamos producir tanta para producir ese transporte de glucosa dentro del músculo, y también ese ejercicio producirá que quememos esa grasa, porque necesitaremos hacer crecer los músculos. Para crecer los músculos necesitaremos retirar esa grasa de su almacén ectópico, quemarla. Ectópico es que no debería estar ahí. Tenemos esa grasa acumulada dentro del músculo, la quemamos para construir proteínas musculares y que el músculo se ponga más grande. Vamos reduciendo nuestra grasa visceral, además acompañándolo de una dieta saludable. Poco a poco las reservas de grasa que están fuera de los armarios, que no tienen que estar, se van dilapidando poco a poco y acabamos acumulando grasa donde la tenemos que acumular, y eso es gracias a que hacemos ejercicio para que el músculo se mantenga sano. Mantendremos sano el músculo con el ejercicio, mantendremos sano el tejido adiposo y permitiremos ese balance exquisito entre la entrada y la salida de grasa del tejido adiposo, y además de la entrada en el músculo de glucosa y su salida. Porque cuando nosotros comemos esa glucosa en exceso y nos pasamos de calorías, esa glucosa se convierte en grasa. Todo lo que nos sobra en el cuerpo se acaba convirtiendo en grasa, porque tu cuerpo dice, mira, estoy ahora mismo en condiciones de superávit energético. Lo que tengo que hacer es acumular esto en forma de grasa para que en un futuro, cuando venga la escasez, yo esté preparado para hacerle frente a eso, como los osos polares. Claro. Se ha comprendido un poco bien, porque sí, por un lado he hablado de la glucosa y otro de la grasa. Entonces, para resumir un poquito, diríamos, Víctor, que hacer deporte va muy bien, porque primero, mediante el deporte y el deporte de fuerza, lo que consigues es que tu musculatura está consumiendo enormes cantidades de esa grasa que acumulada. La grasa que tiene acumulada dentro. Tópicamente. Sobre todo consume a corto plazo la glucosa. La glucosa, cuando tú estás haciendo ejercicio, es la fuente de energía principal para el músculo. Pero luego, cuando el músculo se recupera después del ejercicio, consume grasa. Vale, perfecto. Entonces consumiremos esa grasa ectópica, esa grasa fuera de lugar que no nos conviene. También mejoramos el circuito de la insulina en nuestro cuerpo, que eso es más complejo de explicar, pero que también ejerce una labor en la manera en que engordamos con facilidad o no. Y por lo tanto es un elemento fundamental, y además hay otro elemento, que es que además en el balance energético calórico estamos mejorando. Por lo tanto, yo creo que nos podemos quedar en un mensaje fundamental por hoy, que es el siguiente. Chicos, adelgazar, estar en forma física es súper importante para nuestra salud mental, pero también física, y esa poca grasa que vamos acumulando ya incide dentro de nuestra mala salud, sobre todo una cosa nueva que hemos visto ahora, haciendo que el índice de inflamación general del cuerpo aumente. Eso es algo que va mal para todos los sistemas de salud en general y también para el psicológico. Por lo tanto, no nos lo podemos permitir. Hay una relación entre depresión e inflamación corporal general. Neuroinflamación, sí. Entonces, por lo tanto, no nos lo podemos permitir, no lo vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a empezar a comer bien a partir de ya y hacer deporte para acompañar esa pérdida de grasa y volver a estar en forma lo antes posible.
Víctor, yo creo que podemos acabar aquí, porque si no lo hacemos muy largo, pero súper importante. Yo creo que podemos tener más charlas de estas, Sí, tocando sí, diferentes temas de yo alimentación, también. Sí, sí, nutrición sí. y tocando estos temas que la gente no conoce nuevos, que pueden ser muy interesantes. Sí, de hecho creo que incluso podríamos hacer otra siguiente si le interesa a la gente, que es sobre cómo tiene que ser exactamente el ejercicio, porque muchas veces los médicos y los profesionales de salud en general pecamos de decir, hay que hacer dieta y ejercicio. Pero bueno, ¿cómo tiene que ser esa dieta y ese ejercicio? Porque damos por sentado que la gente conoce cómo hacerse bien una dieta, que la gente conoce bien cómo hacerse un buen plan de ejercicio, cómo tiene que ser la intensidad, cuántas veces a la semana, cómo tengo que hacer eso, porque si te lo has estudiado puede ser relativamente sencillo, pero pecamos de pensar que la persona eso lo sabe, pero realmente no lo sabe, hay que explicárselo y hay que dedicarle un rato a ello. Pues Víctor, me ha encantado la charla que hemos podido tener y nos emplazamos para Sí, hablar del tema muy en breve. Por cierto, otra cosa, Víctor, tú tienes un canal también de YouTube en YouTube, sí, me que puedes seguir. hablas de todos temas metabólicos, nutricionales, ¿verdad? Sí, lo tengo Cómo es y tu canal? de MediFitness, el médico fitness, sí. O sea, en Puedes español seguir allí. y en inglés está. En inglés no está, Bueno, de el título momento. quiero De decir. momento. Claro, está en inglés, de MediFitness, O sea, se pero llama de... THE Medi Fitness. Si Vale, quieres lo puedes poner en la descripción del vale, perfecto. episodio o Sí, genial. O del sea, es... capítulo. Y... Sí, sí. De Medi no termina en C, ¿no? Si no es Medi en No, E. no, no, no. De Medi con I, MEDI Fitness con doble S al final. Me Vale, pueden buscar fenomenal. en YouTube y encontrarán vídeos a punta pala de esto. Qué bueno. Pues entonces también dirigimos a todo el mundo allí y nos vemos pronto, Víctor. Nos vemos pronto, Rafael. Encantado, muchísimas gracias y espero que esto le ayude a las personas que nos están escuchando. Un abrazo, amigo.